Hola chicos, vamos a seguir aprendiendo sobre weathering, que es desgaste, es parte de la unidad de procesos en la superficie de la Tierra. Y ustedes ya han visto videos sobre qué es lo que es el desgaste físico y el desgaste químico en cuanto a las rocas y las capas de las rocas. Pero ahora vamos a ver cuáles son los factores que afectan um, el desgaste, o sea, la velocidad que se va a desgastar y también qué tipo de desgaste va a ocurrir según las condiciones ambientales. Entonces, una de las condiciones que puede afectar el desgaste es que las rocas están expuestas en diferentes condiciones en la superficie de la Tierra, dependiendo de si está en un área donde llueve mucho o donde hace mucho viento. También el clima es muy importante dependiendo de si es muy frío, entonces qué tipo de desgaste va a ser. Va a ser más que todo desgaste físico cuando estamos hablando de frost wedging o ice wedging, cuando se mete el agua, se congela y se expande y quiebra las rocas. También la composición de minerales dentro de la roca, si está compuesto de cuarzo, que es un mineral más fuerte, o digamos si está compuesto de un mineral más suave como la roca limestone o caliza. ¿Okay? También el tamaño de la partícula del sedimento tiene mucho que ver con qué rápido o qué lento se va a desgastar. ¿Okay? Vamos a ver primero la exposición a los elementos. Cuanto más cerca una roca esté de la superficie de la Tierra, más rápido será desgastada. ¿Y por qué? Bueno, si la roca se encuentra en la superficie de la Tierra, va a estar expuesta a cualquier cosa que está ocurriendo alrededor en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Si está calentándose, si está lloviendo, si está nevando, si es tiempo de congelación. Entonces, todo eso va a afectar a las rocas, ¿verdad? Viento muy ventoso, entonces está ocurriendo abrasión, que las rocas están chocando o frotándose entre sí y él las está quebrando más. Entonces, la relación es más superficie de la roca expuesta, entonces mayor será la tasa o la velocidad del intemperie o el desgaste. En su tabla de referencia, en el diagrama de ciclos de la roca, esta palabra intemperie sale ahí y lo que significa es desgastar. ¿Okay? El clima, como dijimos, tiene mucho que ver con qué rápido se va a desgastar una roca. Lo más importante cuando hablamos de clima en términos de tasa de desgaste de las rocas es la temperatura, si es caliente, si es cálido, si es frío, si es un ambiente que es todo hielo, y la precipitación, cuánto está lloviendo, cuánto está nevando, si está cayendo lluvia congelada, entonces todo eso también tiene que ver con qué rápido o qué lento se va a desgastar las rocas. Entonces aquí estamos viendo cuáles son las relaciones entre el tipo de clima y la velocidad del desgaste o la tasa de desgaste de las rocas. En los climas cálidos o los climas calientes, desgaste químico es el que ocurre más. O sea que se está cambiando la composición química de la roca, si hablamos de desgaste químico, chemical weathering. En climas fríos, ahora estamos hablando en partes más al norte como en Alaska o muy al sur de la Tierra como en Antártida, el intemperie mecánico o el desgaste mecánico o desgaste físico es el que ocurre más. Quiere decir que las rocas se están quebrando o se están haciendo más desgastadas en pedazos más pequeños, pero la composición química de la roca no está cambiando. Por ejemplo, aquí tenemos frost wedging o la cuna de hielo. Cuando se mete el agua, se expande y esa expansión del agua cuando está congelada va a hacer que se rompa un poquito la roca y cuando se descongele el agua, la roca se va a quedar en pedazos. La otra relación es cuanto más aumenta la precipitación, o sea, si llueve más, entonces la tasa de velocidad de intemperie o la tasa y velocidad del desgaste va a ser más. En lugares donde llueve mucho
como en las áreas tropicales o en Asia, donde tienen una temporada de monsoons que llueve y llueve y llueve por meses. El desgaste que está ocurriendo ahí en esas rocas es mucho más rápido que en lugares secos como en un desierto. En este caso, intemperie química o desgaste químico va a ocurrir y es muy rápido en estos climas cálidos y húmedos. Si pensamos en lugares como Ecuador, Brasil, donde llueve, hay una temporada de, de lluvia y las temperaturas usualmente son altas porque está cerca del Ecuador, Colombia, Venezuela, y también en Asia, cuando hay más lluvia y hay cantidad, la temperatura es alta, entonces el intemperie químico o el desgaste químico va a ocurrir. Composición química de las rocas comienza a cambiar. ¿Okay? Y dependiendo en el clima donde se encuentre uno o las rocas donde se encuentran, el paisaje se va a ver un poquito diferente según el desgaste que está ocurriendo. Y podemos ver que diferentes partes en el mundo, no todas se ven iguales, ¿verdad? En un clima árido, arid climate, quiere decir que tiene menos agua para erosionar y redondear las rocas porque no está lloviendo mucho. Piensen en un desierto. El paisaje tendrá pendientes o los lados, estas cuestas, son muy pronunciadas y muy inclinadas y tienen característica angular, ¿verdad? No se ven suaves, no son colinas redondeadas. Podemos verlo muy bien en esto de acá. La erosión que está ocurriendo no está desarrollando un paisaje con colinas suaves. Ahora, a diferencia cuando estamos en un clima húmedo y hay mucha precipitación, si hay mucha precipitación, entonces va a haber mucha vegetación y esto ayuda a que el paisaje o las colinas sean muy redondeadas, las pendientes van a ser más suaves, no van a tener esas formas tan angulares como habían visto en el anterior. Esto ayuda, mucha precipitación y vegetación va a ayudar a redondear el suelo y a las rocas y formar colinas lisas y suaves. ¿Okay? Chemical reactions happen faster at higher temperatures because the individual molecules are going faster and therefore causing more collisions. For this experiment, you're going to need 2 glasses of the water. The glass of water on your left is hot water. I heated it in the microwave for a minute. The glass on your right is cold water, just ice water. You'll also need 2 effervescent tablets. We're going to drop the tablets in the glasses. Which do you think is going to react faster? The one on your left, which is hot, or the one on your right, which is cold? As you can see, the one on the left is reacting much faster. It's the hot water. It's almost done dissolving at this point. The one on the right is cold water. You can see down at the bottom of the glass, the tablet is still dissolving. And the one on the left is just about completely done at this point. The one on the right is still reacting. So clearly, higher temperature makes a difference. Ese pequeño video es para enseñarle cómo nosotros también hicimos en el experimento en clase. Vimos que cuando la temperatura es alta, el desgaste, la tasa o la velocidad del desgaste es mucho más rápido cuando la temperatura está más alta. ¿Okay? Este gráfico de acá lo hemos visto en clase, lo tengo en el lado izquierdo en inglés, en el lado derecho en español. Esto les está enseñando la relación entre el promedio de precipitación, cuánto está lloviendo por año, porque dice promedio de precipitación anual, y la temperatura anual promedio. Estamos hablando en Celsius, ¿ok? Aquí está cero, aquí a cero es cuando se congelan las cosas. Y podemos ver acá que durante, si el promedio anual de la temperatura es cero y llueve unos 25 centímetros al año, entonces el tipo de desgaste que va a ocurrir es congelación ligera.
Pero si seguimos en temperatura de 0, pero estamos en una área donde llueve más, vamos a decir que ocurren 75 centímetros de lluvia al año, entonces el tipo de intemperie va a ser intemperie química moderada con congelación. Entonces usted va a tener que ver en estos tipos de preguntas si le está pidiendo si le está pidiendo qué es el tipo de intemperie, usted va a tener que ver cuál es la temperatura y también en este lado y cuál es la cantidad de precipitación y a dónde se juntan es el tipo de intemperie que va a ocurrir. ¿Okay? So aquí está ocurriendo congelación fuerte porque si vemos esa temperatura es muy baja y en esta área de acá es intemperie química o fuerte o moderada porque la temperatura es más alta y sabemos que cuando las temperaturas son altas entonces está ocurriendo desgaste químico en una velocidad mucho más rápida que si fuera en una temperatura baja. Otro factor que puede afectar la tasa de desgaste de las rocas es la composición mineral de las rocas. Dependiendo de cuáles son los minerales que están dentro de las rocas, van a ser más resistentes o menos resistentes al desgaste, ¿verdad? Aquí dice softer, less resistant rocks weather first. Quiere decir que las rocas que tienen minerales que son más suaves serán las menos resistentes y esas se van a desgastar primero. Las que son más duras son las rocas más resistentes y estas van a tomar más tiempo para desgastarse. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la roca que es menos resistente al desgaste y por qué? Limestone o caliza es una de las rocas más suaves y es porque contiene calcita, calcite. Y calcita, es un mineral, tabla de referencia, página número 16, que es la última página de esa tabla de referencia. Ustedes van a ver que la dureza es de 3. Y también cuando está en contacto con ácido comienza a burbujear. Quiere decir que el ácido, como si estamos hablando de lluvia ácida, eso puede comenzar a descomponer la composición química dentro de la roca y limestone comienza a diluirse y eventualmente se va a destruir totalmente. Esas son las rocas que forman las cuevas y también los cenotes, esos grandes hoyos que aparecen en la tierra, es porque se ha desgastado la capa subyacente, la de abajo, y esa es la capa de caliza que se ha desgastado. ¿Cuál sería una roca que es más resistente al desgaste? Sería la granita, porque granita está compuesta del mineral cuarzo, que tiene una dureza de 7. ¿Ok? So, si vemos acá en este gráfico, podemos ver la relación entre la dureza de la roca y la tasa de desgaste. Cuando la roca es dura o tiene minerales que son muy resistentes porque tienen una dureza alta, más cerca al número 10, entonces la cantidad del desgaste va a ser baja. Pero si vamos bajando en la dureza y estamos en el nivel de una roca que la dureza es suave, es menos resistente y la cantidad de weathering o la cantidad del desgaste, la tasa del desgaste va a ser alto. Y como ya sabemos, esta es una relación indirecta. Ok, aquí estamos viendo una pregunta. What rock layer is given in the map shows the most resistance to weathering and erosion at horseshoe rocks? Ok, so esta pregunta de acá tiene que ver con este diagrama de acá. Y esta pregunta, which one of the following statements best explains why Horseshoe Falls has eroded back more than American Falls? Aquí están las dos, Horseshoe Falls y American Falls. La pregunta es, ¿por qué
esta catarata se ha desgastado más, podemos ver aquí el desgaste es más, que las cataratas American, las americanas. Hay más rocas acá. ¿Ok? Y podemos ver aquí dónde están las cataratas según el diagrama. Aquí está American Falls, en este punto de acá, y Niagara Falls está acá. Si vemos acá, Niagara Falls es un lugar muy bello, es un parque que está en la frontera de Nueva York con Canadá. Y aquí está una imagen de arriba, como de un pájaro, de cómo se ven las cataratas. Y la pregunta es, ¿a dónde estarán las cataratas en 100 años? ¿Estarán en este mismo lugar? Sabemos que el agua es un agente de desgaste muy poderoso y por el movimiento del agua, las rocas se pueden desgastar. Entonces, en unos 100 años, estas cataratas que actualmente están en este nivel acá van a estar más para atrás porque todas las capas de rocas que están por debajo de esta agua que está corriendo va a desgastarse y es como que va retrocediendo esta hendidura que es la catarata en realidad. ¿Okay? También el tamaño de la partícula tiene mucho que ver con qué rápido se va a desgastar la roca. Hemos hablado de la superficie, el tamaño de la superficie expuesta. Entonces, si hay más superficie de la roca expuesta, o sea, hay más de la roca en la superficie, entonces mayor será la tasa o la velocidad de la intemperie. Cuando una roca se quiebra a hacer pedazos más pequeños, comenzando acá, una roca grande, entonces lo único que está expuesto es la parte del exterior acá y se quiebra en pedazos más pequeños. Ahora tenemos muchas rocas que cada una de esas tienen sus propios lados, entonces la cantidad del desgaste va a ser aún más rápida o la velocidad. Y podemos ver acá la relación entre el tamaño de la partícula, cuando la partícula es pequeña, la cantidad del desgaste va a ser alto. Veamos acá. Particle size is small. Aquí es donde toca la línea, quiere decir que la tasa de velocidad va a ser alta. Cuando el tamaño de la partícula es grande, vemos acá donde toca el gráfico, entonces quiere decir que la cantidad o la tasa del desgaste va a ser baja en este nivel de acá. ¿Okay? Ahora vamos a hablar sobre qué es lo que ocurre mientras se va desgastando más y más y más las rocas y todo eso va a llevar a la formación de suelo o soil. Suelo es una combinación de rocas desgastadas, además de minerales y materia orgánica. Materia orgánica puede ser hojas, puede ser parte de planta, puede ser también pequeños insectos muertos, todo eso es materia orgánica. Dentro del suelo también se va a contener aire entre esas partículas y también agua, porque algunas veces usted puede sentir cuando agarra con su mano o si ha caminado por encima del suelo se siente húmedo. Bueno, esa humedad es porque tiene agua adentro. ¿Okay? El suelo, cuando se va formando, no es totalmente uniforme, quiere decir que la parte superior es la que se desgasta primero y poquito por poquito todas las capas que están debajo van a comenzar a deshacerse, van a desgastarse más y van a formar como capas distintas del suelo y cada una de estas tiene una composición diferente. Aquí dice, la descomposición de rocas forma suelo. Suelo es un medio ambiente vivo, porque hay varios insectos y organismos y bacterias que viven dentro de esto. Entonces es un medio ambiente para muchos organismos. ¿Okay? ¿Cómo se forma el suelo sobre tiempo? El lecho rocoso lentamente se va convirtiendo en capas de suelo o también esas capas se pueden llamar horizontes. Y aquí estamos viendo acá. Esta va a ser la primera capa, se llama topsoil. Después
la capa debajo de esta. Podemos ver acá en topsoil que tiene la mayor cantidad de material orgánico. Usualmente es el color más oscuro y es el mejor para crecer plantas. Debajo de esto se llama subsoil, contiene arcilla y minerales disueltos y contiene un poquito de material orgánico. Usualmente nos vamos a encontrar raíces muy profundas en esta parte, solo las raíces de plantas muy grandes como árboles llegan a esta parte. Después tenemos la capa de partly weathered rock, que es una capa de roca que todavía existe, pero ha comenzado a desgastarse. Y por debajo es el lecho rocoso que no se ha desgastado para nada. Esta capa es la capa más inferior y está hecho de roca compuesta en forma sólida, o sea que es un conjunto grande de roca. ¿Okay? Aquí podemos ver las diferentes capas. La primera, la de arriba, es Horizon A o capa de suelo A y contiene todo el material orgánico. El material orgánico también se puede llamar humus y el humus es una forma en ciencias para decir capa de material orgánico en el suelo. Y si usted ve acá, esta es la que contiene o comienza a tener el lecho rocoso, que es una capa sólida de rocas. Y si esto se va desgastando y va desgastando aún más, estas capas se van a poner más gruesas. ¿Okay? Aquí está la formación de suelo sobre el tiempo. La capa más superior es expuesta a los elementos, lluvia, nieve, calor, temperaturas altas, temperaturas bajas y poquito por poquito se comienza a desgastar hasta llegar a descomponerse en partes más pequeñas y alrededor comienza a convertirse a suelo y comienzan a crecer las plantas. Después sigue el desgaste de las rocas. Podemos ver que las partículas de rocas ya en esta capa se han quebrado y seguimos aquí con el bedrock, el lecho rocoso que está intacto. Eventualmente, sobre mucho tiempo, la capa de roca de arriba es suelo. La de B contiene minerales y contiene un poco de material orgánico. La capa o el horizonte C que vemos aquí abajo es el que contiene partículas de rocas mezclados con sedimentos y también tenemos la capa más inferior D, que es el lecho rocoso intacto. Aquí es un diagrama que tienen ustedes en su paquete de práctica. Podemos ver cómo se forma el suelo a través del tiempo. Comienza siempre con una capa sólida de roca que ha sido desgastado y poquito por poquito el desgaste va aumentando y las rocas de abajo o más inferiores también se desgastan.